Bueno, hermanos, muy buena tarde nuevamente para todos y agradecidos con Dios porque hoy nos está dando una nueva oportunidad para estar hablando de Dios, de su amor, de su palabra, de todo lo que Él nos está enseñando, nos enseña y nos va a seguir enseñando durante toda nuestra vida. Entonces, de verdad, démosle la gracia a nuestro Padre por darnos hoy la vida, de poder disfrutar de Él, de su presencia y algo muy importante, que estamos reunidos en familia. Dios es el que nos une, Dios es el que nos da la fuerza. Y hoy tenemos un tema muy bonito y que vamos a darle continuidad a una prédica que yo ya había hecho hace 15 días, que cuando estuvimos hablando sobre lo que era la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es muy complicado uno poder darle una sola prédica, hablar de esa parte cuando Dios uno le pide que sea uno el instrumento para que Él nos guíe, ¿no? Que no sea el hombre que está acá de pie el que hable, sino que sea Dios a través de nosotros, de cada uno de nosotros, utilizándonos. Simplemente que salgan las palabras de nosotros. Y el Espíritu Santo, se lo pido a mi Dios que por favor esté en este momento en mí, en cada uno de ustedes, derramando sus bendiciones y su sabiduría para hoy poder hablar de su palabra y entenderla. Entonces, hermanos, para darle un recuento de lo que estuvimos hablando la semana hace 15 días, hablamos de la armadura de Dios y qué tan importante es reconocer de que hay una armadura que Dios nos dejó para su uso, no solamente para conocerla, que hay una armadura de Dios porque nosotros tenemos una lucha y estamos en una guerra constante. Muchas veces hablamos en ese momento que nosotros no reconocemos realmente esa lucha o no la vemos, porque Él dice que no estamos luchando contra nadie, hombres de carne y hueso, sino que luchamos contra potestades, contra príncipes, contra demonios, con todas esas partes, esas fuerzas que buscan hacernos daño, que buscan apartarnos de Dios de cualquier forma. No nos pueden obligar, pero sí buscan la forma de que nosotros podamos alejarnos de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y es por eso que Dios, para no dejarnos desamparados, así como dijo una vez Jesús, y lo dijo muy clara, dijo, me voy para que ustedes puedan tener el consolador, les enviaré el Espíritu Santo. Dios también nos dejó algo, la armadura de Dios. Y ya reconocimos de que realmente estamos en una lucha. Reconocimos de que somos soldados de Dios y que esa armadura que Él nos dejó es para utilizarla. Pero qué tan importante es no solamente saber de que existe esa armadura, sino de conocer cada una de las partes de esa armadura. Como soldados de Dios debemos estar capacitados en cada una de esas partes. No simplemente conocer si hay una armadura, voy a colocármela, dice que una que es el cinturón de la sabiduría, o de la, perdón, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el casco de la salvación y muchas cosas que hay en esa armadura. Pero ¿cuándo nos hemos detenido a entrenarnos, a capacitarnos para usarla realmente en el diario vivir? ¿Cuántas veces salimos de nuestro hogar sin ella? O simplemente estamos en nuestra casa y no la usamos. Se nos olvida colocárnosla. Y ya dijimos en esa ocasión que Dios nos la dejó es para usarla constantemente. Entonces, voy a leerla nuevamente, solamente toda para entrar en contexto y ahí sí poder entrar en la parte que nos interesa hoy. Esa vez yo me refería en Efesios 6, 10 al 18, que es la nueva versión internacional. Y dice Dios así. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y esta parte que tengo resaltada acá es donde nos va a hablar de lo que vamos a trabajar hoy. Dice, por lo tanto, o sea, por lo anterior, ya sabiendo lo anterior, vamos a hacer lo siguiente. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios. Póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Acá están nombrando dos partes, pero hoy vamos a tratar sobre una que es el cinturón de la verdad. Y vamos a buscar qué es lo que está trabajando Dios en nosotros en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está buscando hoy por medio de Pablo, que nos está enseñando para qué sirve el cinturón de la verdad? ¿Cómo debemos usarlo en nuestra vida?
en nuestro diario vivir. Y es ahí cuando nosotros empezamos a mirar que el mundo de hoy está lleno de mentiras. Y nosotros aportamos mentiras a ese mundo también. Y en muchas ocasiones nosotros escuchamos cuando las personas hablan, yo lo he escuchado, y dicen personas, cuando estamos hablando de algún tema, dicen, pero esa es su verdad, yo tengo la mía. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Cuántas verdades existen? O es su verdad o es la mía, o de pronto no es ni siquiera la de ninguno de los dos. ¿Quién es el único que tiene el conocimiento de verdad de todo lo que existe, todo lo que Él hizo? Dios. Dios es el único sabio. Nosotros solo tenemos una parte de su conocimiento que Él nos dio. Él dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y por eso somos seres inteligentes, pero nunca estamos por encima de Dios. Entonces, por eso que la única verdad, la verdadera, la tiene el Señor. Su última palabra la tiene Él. Nosotros solamente debemos emprender ese camino para empezar a buscar de esa verdad que Él nos dejó en su palabra, en la Biblia, la cual nosotros todos los días debemos empezar ¿a qué? A buscar, a escudriñar, a esculcarla, a profundizarla, para poder entenderla y vivirla. Y es ahí cuando nosotros debemos empezar, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, el primer punto que vamos a tratar es, Jesucristo es la verdad. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Cierto? Si decimos que es el cinturón de la verdad, muchas veces nosotros decimos, ¿qué es la verdad? Y nos ponemos a pensar, ¿qué es la verdad? Y en esas preguntas que nosotros nos hacemos de qué es la verdad, muchos decimos, pues la verdad es no decir mentiras. ¿Será eso la verdad? Simplemente no decir mentiras. ¿O la verdad es estar confiados en lo que Dios nos dijo? ¿O la verdad es lo que me dice mi compañero, mi esposa, mi hermano, mi amigo, el consejo que él me da? ¿Esa es la verdad? Entonces, debemos empezar a mirar realmente qué es la verdad. Y para eso entonces nos vamos a ir a Números, capítulo 23, versículo 19. Voy a utilizar hoy la nueva versión internacional. Dice así: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Estas palabras se dicen en un versículo de la Biblia donde se está hablando en ese momento de un hombre que era un profeta de Dios, un profeta en ese momento, de Dios no, un profeta. Él escuchaba y Dios le hablaba, pero él no estaba con Dios, era un pagano, Balá. Y él lo buscó un rey, Balá, para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando todo eso sucedió, que lo maldijera y le insistía y le mostraba muchos tesoros que le va a dar a él para que maldijera al pueblo de Dios, Dios se lo prohibió, no se lo permitió en ninguno de los casos, aunque su corazón sí deseaba hacerlo. Porque más adelante, en otras citas, podemos ver de que Balá estuvo a punto de obedecer, de hacer caso, de maldecirlo. Y es cuando Dios envía un ángel para que a su burra, un ángel le frene ese paso y no lo haga. Pero en esta parte, nosotros vemos, ¿es a quién? A un adivino, un profeta pagano, contratado por el rey Balaam para maldecir a ese pueblo. Y es ahí cuando nosotros vemos algo muy importante, donde estas palabras de este profeta dicen, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Lo está diciendo un pagano. Entonces imagínense un pagano hablando de Dios de esa forma. Le está dando la autoridad, el poder y la gloria al Señor. Está justificando todo lo que está hecho, todo lo que está hecho lo está justificando con el poder de Dios. Y que Él tiene esa palabra, Dios tiene ese poder. Él es el único y verdadero. Y Él les dice su palabra. Y en su palabra, cuando Él sostiene cualquier cosa, la sostiene a través del tiempo. Porque Gonzalo decía algo al principio. Hablaba de ser fieles. Dios es fiel. Y cuando Dios es fiel, es cuando vemos que Dios busca por medio de su fidelidad, que las promesas que Él nos hace, que todo lo que nos dice, cumplirlo. Y no como nosotros, que nos echamos para atrás o cambiamos de parecer. Dios nunca miente. En Él no hay mentira. En Él no hay falsedad. En Él no hay engaño. La verdad no es solamente un concepto, si nosotros lo miramos así.
porque podemos verlo como simplemente un significado que nos da la lengua española para definir y tener claro que es un significado de la palabra verdad. Y yo buscaba y entre eso decía que el significado de la palabra verdad era la coincidencia, escuchen bien la palabra, coincidencia de nuestros conocimientos, nuestros saberes de nuestra cultura, cuando se unían y coincidían entre ellos y nosotros sacamos una conclusión, eso era la verdad. Entonces, podemos decir que cada uno dependiendo de su estudio, de su cultura, de su país, tiene una verdad. Y sabemos que eso no es cierto. Es solo de este mundo y eso es lo que el mundo nos da. Por eso si nosotros hacemos caso a lo que nos dice el mundo, vamos a estar en una completa mentira. Y vamos a creernos estas mentiras. Para eso debemos ir a la palabra de Dios, para que Dios nos abra los ojos, para que por medio de su luz nos muestre el camino que debemos seguir. En Juan 14, versículo 6, Dios dice lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, ahí Dios nos está dando el significado de la verdad. Y nosotros, pues, bueno, pero yo no entiendo cómo así que dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que yo les decía anteriormente, no es un concepto, no es un significado, es una persona, es viva, es real. Dios dijo que el verbo se hizo carne. La verdad podemos hablarla en verbos también. Y esa verdad es la que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Y Dios nos lo está afirmando acá. Cuando Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de Él se llega al Padre. Por nadie más, ni por santos, ni haciendo rituales, ni creyendo que nosotros, y yendo haciendo penitencias, podemos cumplir y llegar al Padre. Solamente siguiendo y creyendo en Jesús podemos llegar al Padre. Solamente por medio de su verdad podemos llegar al Padre. Esa es la única verdad que nosotros debemos tener en nosotros. Es la única verdad que nos da vida. Y Él lo dice que también es vida. Si nos da la vida, ¿cómo no aceptarla en nuestra vida? ¿Cómo no aceptarla en nuestro camino? Debemos aceptarla. Si nos apartamos de ella, ¿qué será? Muerte. ¿Y qué es lo contrario de la muerte? La vida que Dios nos da por medio de su Hijo Jesús. Y vamos a observar algo que en esas palabras que Jesús dijo, vamos a ver algo que dice. Él dice, yo enseño una verdad. Él no dice, yo enseño una verdad. Él dice, yo soy la verdad. Y hay otra que dice, yo conozco la verdad. No, porque él también dice, yo soy la verdad. O sea, él no la enseña, él es. Yo no la conozco, él es la verdad. Nosotros sí decimos, yo sé tal verdad o yo conozco tal verdad. Pero nosotros también podemos estar en la verdad. Si nosotros estamos en Jesús, Jesús está en nosotros y su verdad va a estar en nosotros. Pero eso solo lo podemos lograr buscando de Dios, abriendo nuestro corazón y aceptando lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque toda palabra que contradiga las enseñanzas de Jesús nos está volviendo ¿qué? Adversarios de Jesús, de Dios. Y eso es lo que significa Satanás en la Biblia. Satanás significa adversario. Y adversario es aquel que va en contra de todo lo que dice, de todo lo que hace. Eso es el adversario. Y para ser adversario yo niego lo que usted dice. Cuando yo voy en contra suya, sabiendo que es verdadero lo que usted está diciendo, soy su adversario. Cuando yo digo mentiras en contra suya, soy su adversario. Usted me ve como su enemigo. Nosotros nos volvemos enemigos de Dios cuando nos volvemos hijos de la mentira, hijos del demonio, hijos del diablo. Ahí es cuando la mentira está en nosotros. Y es por eso que nosotros debemos luchar en contra de ella. En Juan, capítulo 8, versículo 32, dice lo siguiente: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ya vimos anteriormente que Jesús dice que es la verdad, o sea, ya la conocemos, ya sabemos de Él, ya sabemos qué es, quién es la verdad. Si la conocemos y la sabemos quién es, pues esa verdad si la seguimos y si la obedecemos, la llevamos en nuestro corazón, nos va a hacer libres. ¿Por qué nos va a hacer libres? Porque Dios dijo una vez también que nosotros somos esclavos del pecado. La mentira es pecado. Y cuando nosotros volvemos esclavos del pecado, nos alejamos de Dios. Y es por eso que acá nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
Conozcan, hermano, conozcamos la verdad. Busquemos de esa verdad en la palabra de nuestro Señor. Pidámosle a nuestro Padre que por medio del Espíritu Santo, que lo derrame cada día en nosotros, nos permita abrir nuestro corazón y entender qué es lo que nos está diciendo, discerniendo su palabra realmente, no colocando nuestras ideas, no colocando lo que creemos, nuestros conocimientos, porque es ahí cuando sucede lo que está sucediendo en este mundo. Tantas iglesias que existen, solo hay un Dios, pero existen tantas iglesias porque cada uno decidió seguir lo que cree su verdad. Y es por eso que dicen, no, no es lo que usted dice, es lo que yo pienso. ¡Pam! Otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Somos el templo del Espíritu Santo. No debemos dividirnos, debemos estar en una sola verdad. Hay un solo camino, o sea, hay un solo Dios y hay que seguirlo. La verdad, como yo les decía anteriormente, es esa conciencia, ¿no? Entonces yo les voy a colocar un ejemplo de una conciencia para que se den cuenta qué tan lejos estamos de esa verdad. Les voy a hacer lo siguiente. Digamos que yo salgo con mi familia y mis hijos para Egipto, bien lejos, ¿cierto? Y le digo a mi esposa y a mis hijos, nos vamos a ir, ya estamos en Egipto y el día martes a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar en tal lado y vamos a ir allá y vamos a visitar las pirámides que yo quiero conocerlas. Y ese día a las 3 de la tarde me encontré un amigo con su esposa y sus hijos del colegio cuando yo estudiaba primaria. Y uno le dice a su amigo, oiga, qué coincidencia que usted también esté acá. Esa es una verdad. Que coincidió simplemente por azares. Que uno dice, sí, fue azares porque en ningún momento nos pusimos de acuerdo. Fue una coincidencia encontrarnos. Pero sabemos que los azares en la vida no existen, porque Dios dirige el camino de cada uno de nosotros. Ni una hoja se mueve sin el permiso de Dios. Entonces, esa es la coincidencia de este mundo. Pero sabemos que eso sucedió porque Dios lo dispuso así. Esa es la verdad. También podríamos decir que la creación de todo el universo, de nuestro mundo, fue una coincidencia. Ese es el ejemplo más grande que nos ha dejado el ateísmo, porque eso es ateísmo. Cuando nosotros rechazamos lo que Dios nos dice, que Él creó el mundo, el universo, todas las estrellas, nos creó a nosotros, y decimos que lo que dice el mundo, que es lo que nos enseñan en el colegio, que fue que había una gran cantidad de materia que se concentró en un solo punto, y hubo tanta presión que de un momento a otro explotó, y todo eso se esparció por todos lados, y esa materia al esparcirse empezó a dar vida, formó estrellas, planetas, satélites, constelaciones, galaxias. En este mundo formó animales como cuáles, perros, gatos, caballos, elefantes, jirafas, peces, aves, plantas. Qué coincidencia, ¿cierto? Que se haya formado todo eso de una explosión cuando nosotros sabemos que la explosión lo que hace es caos, no organiza. Acá se ve organización, se ve inteligencia, se ve planeación. Eso es Dios, eso es poder. Y es ahí cuando nosotros debemos creerle a Dios. Cuando nosotros le creemos al mundo de que eso fue cierto, estamos siendo un poco, no sé cómo decirlo, como mediocres o falta de profundizar. ¿Por qué? Porque ¿será que una explosión, si nosotros le ponemos sentido, va a crear la vida? Voy a colocarles un ejemplo muy pequeño entre nosotros dos nomás, hombres y mujeres. Y existimos así en toda la naturaleza, macho y hembra. Y miles de millones de animales que son macho y hembra. Entonces no, yo digo, si eso es una coincidencia, como diríamos nosotros, es una coincidencia, no, es Dios. Si eso es así, entonces ¿por qué lo siguiente? La coincidencia de que eso sucediera, dijo, yo quiero que esta materia que se esparció, parte de esto se va a formar un hombre con ojos, boca, piernas, todo, brazos, órganos completos, ojos para poder ver, saborear, boca, todo eso. Y uno dice, y se va a formar una mujer exactamente como él, pero con la característica de que va a poder reproducir al unir una semilla de ese hombre con ella. Y así va a ser todas las especies. Venga, qué casualidad tan inmensa entre millones de animales que existen solo en este mundo que conocemos. Y eso es lo que conocemos, porque hay muchos animales y seres que no conocemos en nuestro planeta. Puede cumplirse esa regla en cada uno de ellos. Es el poder de Dios, es la verdad de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 16 dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles,
sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ya les expliqué y les di un ejemplo tan sencillo que podemos entender que es realmente cierto lo que nos dice Dios. No necesitamos ir lejos. No necesitamos estallarnos la cabeza y darnos cuenta de que realmente Dios existe, Dios es real y que Dios creó todo eso. De que hay un ser supremo detrás de toda esta creación que nosotros vemos y también de lo que no podemos ver. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Ese fundamento quiere decir que nadie puede colocar como un inicio, otro principio, porque ya fue colocado que fue Jesús. Por Él fueron creadas y para Él todas las cosas. O sea que por medio de Él se creó todo. Es la piedra angular por el cual se formó todo. Y todo originó de ahí. No podemos decir, voy a cambiar la piedra angular, voy a colocar a la que yo quiero, porque no va a conseguir, porque todo fue creado a parte de una sola. Es una sola. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí vamos entendiendo cómo es la palabra del Señor, ¿no? Cómo nos va abriendo los ojos poco a poco. Hay que escudriñarla para ver eso. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Muchas doctrinas modernas hoy en nuestro mundo presentan a un Jesús muy diferente del que realmente nosotros conocemos o que conocíamos. Dice, es un Jesús que no juzga el pecado. Muchas doctrinas dicen eso. También dicen, un Jesús que aprueba cualquier estilo de vida, no importa. Cuando hablamos de estilos de vida, podemos ver hoy que hombres se casan con hombres y se van a vivir juntos y eso es un estilo de vida y está permitido ante el mundo, ante los ojos. ¿Por qué? Porque la autoridad ha permitido que ellos se puedan casar. ¿Qué tan lejos estamos de la verdad, cierto? Y del Señor. Un Jesús adoptado a los gustos humanos. Jesús nos dice que no nos apeguemos a las cosas materiales de este mundo, que no nos amoldemos a este mundo. Entonces, es un Jesús que no está adaptado a los gustos humanos. Es un Jesús que nos está diciendo que no dependamos de ellos, de esos gustos humanos, de esas cosas materiales. Esa es la verdad que nos está diciendo Jesús. Y esa es la verdad que debemos nosotros repartir, decirle a todos, dársela a conocer, para poder abrir los ojos y el día de mañana cuando nos demos cuenta de que eso realmente es cierto, nosotros podemos seguir fuertes en esa fe, firmes, como nos dice Pablo al principio, ceñidos con ese cinturón de la verdad, firmes. Segundo, vamos a mirar el cinturón de la verdad que protege contra las mentiras de Satanás. Entonces ya reconocimos qué es el cinturón de la verdad, ¿cierto? ¿Y quién es? En esta parte nosotros vamos a ver algo muy importante y es cómo nos protege ese cinturón de la verdad. ¿Qué podemos hacer con él? Juan capítulo 8, versículo 44 dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. Es el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo nos protege el cinturón de la verdad? ¿Cómo nos protege la verdad? La palabra del Señor. Conociendo esa palabra, esa verdad del Señor, nos va a proteger muy bien. ¿Y de qué forma? Porque acá nos está diciendo que el diablo es el que miente. Él fue el que primero mintió en este mundo. Y el ejemplo más claro es con Eva. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a mirar cómo fue el primer engaño en este mundo. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Imagínate la pregunta, con que Dios, con ese acento, con esas palabras que lo dice. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Está diciendo que Dios es mentiroso en ese momento. Está calumniando a Dios.
Está difamando a nuestro Señor, a nuestro Creador. ¿Para qué? Para así engañar a la mujer y poder hacer lo que él quiere, separarla de Dios. Y en ese momento lo logró. ¿Por qué? Porque la mujer no quiso creer en Dios, porque se dejó manipular, porque no conocía, no sé si plenamente la verdad, o simplemente se dejó llevar por una ambición de ser como Dios. Ahí no nos lo está explicando, pero puede ser por ambición, puede ser porque no conocía plenamente la verdad. No sabemos, pero se dejó llevar. Pero Dios se lo había dicho, se lo había advertido. Pasa como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿cierto? Hijo, no haga esto. Y no nos creen, y hasta que llega y pasa. Pasa igual, así pasó con ellos, con nuestros primeros padres. Y hoy día sigue ejerciendo el demonio la mentira en el mundo y sigue engañando para poder apartarnos de Dios. A todo aquel que está viviendo esa palabra de Dios, él quiere apartarlo. Él nos quiere alejar del Señor, de nuestro Creador. No nos vamos a permitir. La canción decía que por más que usted, que haya sido derrotado, que haya sido derribado, no me ha derrotado. Porque Dios es mi Señor, Él es mi fortaleza. Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo del 8 al 9, dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Hermanos, esta última parte, yo creo que les va a dar un poquito de pronto a algunos de alivio, porque muchas veces nosotros en nuestro sufrimiento nos damos palo, nos damos madera, y estamos sufriendo y nos damos más látigo, y empezamos como a sufrir más, como que, ay, ya sufrí, como que me doy más, venga, como que me hace falta. Y vemos ese sufrimiento y busco cómo volverme un mártir, no sé si ante yo mismo o ante los ojos de los demás. Ya todo el mundo sufre y hay gente que sufre más que nosotros en el mundo. No nos demos más. Dios es nuestro Padre, Él es nuestra salvación. El adversario de Dios, ¿qué dice? Dice, el pecado no es tan grave y nosotros le creemos. Entonces decimos que hay mentiras piadosas, hay mentiras blancas, como dicen otros que también hay magia blanca. No hay magia blanca, no hay mentiras piadosas. Mentira es mentira, es pecado. Y eso se dice para que nosotros creamos que cuando estamos diciendo una mentira piadosa, le estamos haciendo un favor a esa persona. Los que estamos haciéndoles un daño a esa persona y nos estamos haciendo un daño a nosotros mismos. Todos los caminos llevan a Dios, dicen. Como dicen por ahí, todos los caminos llevan a Roma. Cualquier camino, ¿cuál es su camino? ¿Cuál es su camino? El mío es el ateísmo. Ah, puede que lo lleve a Dios aunque tú no creas en Dios. No, el mío está en religión, el mío está en religión. No, yo creo en naturaleza, en la energía, en tal cosa. Tranquilo que eso lo va a llevar a un reino. Y esa es la otra mentira. Y mucha gente vive en ese mundo de esa mentira, creyéndolo. No necesitas arrepentirte. Dios envió a su Hijo para que pagara por medio de su muerte, su sacrificio, tus pecados. Tú ya estás salvo. Ya puedes pecar todo lo que quieras. Tu salvación ya está dada. Y lo dicen así. Y hay una religión que se basa en eso. En decir que ya salvo está, entonces ya no hay más pecado, no pasa nada. Peque todo lo que quiera. Y eso nos lleva a apartarnos de Dios. Es el demonio trabajando, es el maligno. Pero la verdad de Dios destruye todas esas mentiras. Cuando nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y a darnos cuenta cómo la palabra nos exhorta, nos lleva a ver nuestros errores, nuestras propias mentiras, nos está destruyendo esa verdad que creíamos que teníamos, nos está abriendo los ojos. Porque Dios dice que no hay peor ciego que el que pudiendo ver, no ve. Y es ahí cuando nosotros debemos abrir nuestros ojos a la verdad para encontrar la mentira que hay. Y si nosotros ya la reconocemos y sabemos cuál es, hay que quitarla de nuestra vida. Hay que apartarla, hay que erradicarla. No con pañitos de agua tibia, de a poquito. No, de raíz hay que hacerlo y hay que luchar constantemente con eso. ¿Y cómo podemos aplicar todas esas cosas en nuestra vida? Un creyente que no conoce la palabra de Dios puede ser engañado, ¿qué? Fácilmente. Porque llega otro con la palabra de Dios y le dice, venga, la palabra de Dios no dice eso, dice es esto. Como lo hizo el demonio en el desierto con Jesús. Le mostró la palabra porque la conoce muy bien y lo quiso hacer caer en pecado. Y cuando vio que él estaba tan necesitado como muchas veces nosotros lo hemos estado también,
que él tenía tanta hambre después de 40 días de ayuno, le dijo, convierta esas piedras en pan. O sea, le dijo, usted tiene el poder para hacerlo, hazlo. Pero su hijo Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conocemos la palabra y es ahí cuando nosotros debemos utilizarla como esa herramienta, como es el cinturón de la verdad, ceñirlo, estar firmes en ella y no retroceder ni un momento. Debemos creer en Dios y creerle a Dios. No podemos creer en las cosas de Dios y decir, no, Dios no existe, pero yo creo en cosas de las que se dicen, porque hay gente que dice eso. Entonces, ¿cómo puedo creer en las cosas de alguien en el cual yo no creo que existe? Eso es una gran mentira. Nos estamos mintiendo nosotros mismos como para estar acorde a la sociedad, al momento de una charla, de una conversación de una persona, simplemente. Tercero, ya vimos entonces cómo podemos utilizar ese cinturón de la verdad, ¿cierto? Ahora vamos a mirar, vivir en la verdad y no solamente conocerla. No basta con conocer los versículos de la Biblia. Muchas personas conocen los versículos de la Biblia y no estoy diciendo que sea malo, debemos conocerlos. Pero es que hay muchos que lo conocen, pero no lo practican. Hay muchos que lo conocen, pero no lo viven. Hay muchos que lo conocen, pero prefieren distorsionarlo, adaptándolo a su mundo para poder vivir felices en ese mundo que ellos crearon, en esa mentira que ellos crearon. Y así viven durante toda su vida. No basta con saber que toda la palabra de Dios es verdadera. Nosotros podemos saber que la palabra de Dios es verdadera. El demonio sabe que es verdad. Tiembla cuando escucha de él. Pero él no la obedece. ¿De qué nos sirve saber que es cierto si no la obedecemos? ¿De qué nos sirve saber que Dios nos dice la verdad, que nosotros no debemos mentir? Cuando decimos mentiras chiquiticas. Y si pecamos en lo más pequeño, podemos pecar hasta en lo más grande. Si pecamos en una bobada, ¿qué será el día de mañana que tengamos que decir la verdad de algo que nos afecte? Como ejemplo, ir a la cárcel o nuestra propia vida. Mucho menos lo vamos a decir. Éxodo capítulo 20 en el versículo 16 dice lo siguiente. No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Nunca mentir sin importar la persona. Entonces, no dar falso testimonio. No mentir sobre una persona, no mentir sobre nuestro prójimo. Ya nos está diciendo cómo debemos utilizar ese cinturón de la verdad. Esa herramienta que nos dejó en la armadura. ¿Vamos a mentir? No, no vamos a mentir. No vamos a profanar el nombre de nuestro prójimo, de nadie, ni siquiera de nuestro enemigo, porque Dios dice que oremos por ellos. Hay que bendecirlos para que Dios les cambie ese corazón. Juan en el capítulo 8, versículo 31, nos dice lo siguiente, cuando Dios dice lo siguiente. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces ya sabemos que no debemos mentir, pero también sabemos que si conocemos la verdad nos hará libres. Ya sabemos que la mentira nos hace esclavos del pecado. Conocer la verdad nos hace libres de ese pecado. Nos hace hijos de Dios, criaturas de Dios, porque queremos estar con Él y le creemos. Debemos estar siempre fieles, firmes en su palabra. La fidelidad es algo muy importante para mantener la verdad. El mantenernos firmes es algo importante. No podemos ser firmes un día y el siguiente día no. No podemos ser fieles un día y al siguiente no. Estamos siendo mentirosos un día y al siguiente no. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Entonces acá vemos cómo debemos estar utilizando ese cinturón de la verdad. Nos dice hijos, ¿no? Queridos hijos. No amemos de palabra ni de labios. O sea, nos está diciendo, no seamos hipócritas. No finjamos algo que no sentimos. No hagamos algo que no queremos hacer. No digamos algo que no queremos expresar. Porque muchas veces hacemos eso porque queramos quedar bien o no queremos entrar de pronto en algún conflicto con la persona y decirle lo que realmente estoy pensando.
No estoy diciendo que debemos ser groseros, toscos con las personas, porque Dios también nos manda a ser humildes con ellos, a hablar con amor. Lo que nos manda es que seamos sinceros, que llevemos la verdad. Eso es lo que nos está diciendo Dios en nuestra vida. Dios nos está diciendo cómo utilizar el cinturón de la verdad, cómo utilizar esa verdad. No profanando al hermano, conteniéndonos, resistiendo a ese pecado, a esa mentira. Miremos algo importante en Salmos capítulo 34, versículo 3. Dice, nos dice algo, que refrenen su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Ahí está el dominio propio. ¿Cómo debemos seguir utilizando esa herramienta? El dominio propio es muy importante. El dominio propio solo lo podemos ir adquiriendo, lo podemos ir mejorando cuando estamos en pruebas, cuando estamos a pura piel de prueba de ese momento, cuando estamos pasando por ese momento. Cuando estamos en ese momento y nosotros pasamos por esas pruebas, es cuando nosotros podemos tener ese carácter de sostenerme y ser fiel en Dios. Y poder decir, no me sostengo, el dominio propio está en mí, Dios lo puso en mí, Él lo está trabajando y no voy a retroceder, no voy a mentir por salvarme. Porque digo que salvarme es en este mundo cuando no quiero ir a la cárcel, porque no quiero que me cobren una multa. Para mí es la salvación y me salvé esa plata de pagarla, me salvé de ir a la cárcel, me salvé de que me colocaran cargos o de una multa o de un regaño, de algo me salvé, dice uno. Pero realmente me estoy condenando ante Dios. No me estoy salvando de nada, me estoy condenando ante Dios. Y Dios ve en nosotros esa alegría que Él le da cuando nosotros decimos la verdad sin importar lo que pueda pasar en nuestras vidas, en este mundo. Porque sabemos que eso es gracias a Dios, porque Él nos tiene algo mejor en el más allá, al lado de Él, en una casa que Él nos está preparando. Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo de 6 a 7. Dios dice así, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Primero está hablando del amor, dice que no se deleita en la maldad. Todo lo que sea maldad es pecado. Cuando nosotros mentimos, no lo hacemos por hacer un bien, lo hacemos de maldad. Entonces, el amor no se regocija en la maldad, sino que se regocija con la verdad, dice. O sea, qué bonito es lo que Dios nos está diciendo. Nos está diciendo a cada uno de nosotros que cuando digamos la verdad, independientemente de lo que esté sucediendo en nuestras vidas, que puede ser algo pesado o fuerte, regocijémonos, seamos felices. Yo sé que nadie va a estar feliz de que diga, sí, yo fui el que robé eso y me lleven a la cárcel en ese momento. Pero esté feliz de que hizo lo correcto con Dios, porque Dios nos tiene algo mejor allá. Y Dios sabe por qué hace las cosas en nuestras vidas. La verdad debe reflejarse en, si ya la conocemos y la queremos vivir, nuestra conducta diaria. ¿Cómo nos estamos conduciendo realmente? ¿Cómo estamos viviendo en el diario vivir? En nuestro trabajo, acá en la iglesia, en el bus, en los paseos, en cualquier lado, en nuestra casa. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos esa conducta. ¿Cómo estamos comportando realmente? ¿Cómo somos? ¿O estamos siendo una mentira en cada uno de esos lugares? Nuestro lenguaje también es muy cierto, que a veces lo utilizamos solamente para decir mentiras, para profanar el nombre de Dios. Solamente lo utilizamos para eso. También vemos que a veces se ve reflejada esa mentira cuando nosotros en nuestras relaciones con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestro prójimo. Yo puedo tener una excelente relación con mi jefe, pero lo hago por hipocresía porque él es mi jefe, pues me cae pésimo. No lo soporto cuando lo veo, pero le digo, le hago halagos porque necesito que estar bien con él y cada día de pronto obtener cosas. Entonces estoy teniendo una mentira, ¿cierto? O en mi casa, ay, no quiero discutir con mi esposa, no quiero discutir con mi esposo. Papi, ¿cómo estás yéndote bien? Hoy te veo mejor. Mami, ¿cómo estás de bonita? Cuando, uy, ese vestido no le queda bien, no me gustó. O el peinado que se hizo tan horrible. Podemos decirle las cosas con verdad a nuestras parejas, siendo amorosos, o sea, dando un buen consejo, un consejo verdadero, no llenándolos de mentiras, porque estamos pecando contra Dios y estamos haciéndole algo mal a nuestra pareja. Con nuestros testimonios, en cualquier momento, yo acá estoy de pie dando testimonio de Dios.
Cuando estoy afuera y no estoy hablando de Dios, estoy dando testimonio con mi comportamiento. Cuando me ven, estoy dando testimonio de Dios. Entonces, ¿cómo me estoy comportando? Para muchos pueden ser que digan, uy, ese muchacho es un verdadero cristiano, ¿cómo se comporta bien? ¿Qué comportamiento es de muchacho? Es un ejemplo. Pero en la casa soy totalmente lo contrario. No le ayudo a mi esposa, o lo contrario, ¿no? No hagamos solamente para la mujer, también para el hombre, ¿no? O no le ayudo a mi esposo, lo veo que está con trabajo fuerte y no me levanto así, yo esté cansado o cansado, no me levanto a darle una mano. Llegué del trabajo cansado o cansada, llego, me acuesto y la veo que ella o él sigue trabajando fuertemente y está enfermo. Es que tengo tanta pereza de levantarme, que ella haga o él haga lo que está haciendo, ¿cierto? Qué rico es estar acostado, sabroso, disfrutando un buen descanso, ¿cierto? Mientras que la otra persona se está esforzando. Y la otra persona dice, ay, no, pobrecito, pobrecita, es que llegó tan cansado. Yo no le digo que me ayude. No, debemos ser congruentes con nuestros pensamientos, nuestro corazón. Si amamos a la persona que tenemos a nuestro lado, a nuestros hijos, porque muchas veces si estamos tan cansados y llegamos a nuestro trabajo, no le ayudamos, así estemos cansados. Venga, mi amor, te ayudo. O no, no tengo que decirle nada, simplemente coja, le ayudo a cocinar, ¿qué hago? Muestra a ver, coja y lo hace uno. Eso es ser bondadoso, eso es ser servicial. Y Dios nos manda también a eso. Cuarto, todos los días debemos entrenarnos. Y eso es algo importante. Conocemos ya qué es la verdad, sabemos quién es la verdad, sabemos cómo utilizar la verdad en nuestra vida y para qué nos sirve. Ahora, si ya conocemos todo eso, ¿qué nos hace falta? Entrenarnos en ella, ¿cierto? No vamos a dejar todo ese conocimiento ahí a un lado. Leyendo la palabra nos dice en Josué lo siguiente, el capítulo 1, versículo 8, y dice así: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Dios está diciendo que si ya conocemos todo lo que hoy hemos escuchado, que es la palabra del Señor, Él nos dice que si se le olvidó, que si no se acuerda lo que hoy habló, tenemos la Biblia en casa, la tenemos en nuestros celulares, tenemos la palabra de Él. Y dice que esa es la ley de Él, su Biblia. Y dice que Él debemos meditar en qué? En esa palabra, de día, de noche. En cualquier momento debemos meditar de su palabra. O sea, debemos cogerla, abrir la Biblia, escudriñarla. Si de pronto estamos en un momento no lo podemos hacer, traemos un versículo de la Biblia, reflexionamos sobre él, llevarla en nuestro corazón. Él dice que nos la colguemos en nuestro pecho, que nos la colguemos, que la colguemos en la casa, en la pared, donde sea. Llevémosla siempre en nuestro corazón. Dios dice que donde está tu corazón, ahí está también Él. Él es la palabra, Él es la palabra de vida. Él es nuestro Señor, nuestro Padre. Entrenémonos todos los días, a toda hora. No dejemos como soldados mediocres que el día de mañana que nos enfrentemos al día malo, nos coja y estemos en plena batalla y ese día nos llevemos el cinturón. O que si lo llevamos, no lo llevamos bien puesto, no lo llevamos ceñido, no está firme. Y demos un paso atrás y fallemos. Porque ese soldado que falla en la guerra va a morir. Y nosotros si fallamos en esta guerra espiritual, vamos a morir espiritualmente también. Entonces, hermanos, esto era lo que les quería compartir, que es la palabra de Dios que nos trajo hoy, y espero que de verdad nos ayude. Espero que de verdad la practiquemos y espero con el corazón de que, así como yo la estoy sintiendo, ustedes la sientan y la puedan vivir en cada una de sus casas, todos los días, a toda hora y en toda noche. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.